Bueno, pues el lema de Husserl, lo dice él, es a las cosas mismas. Si yo consigo explicar este lema, lo que necesitamos de Husserl es suficiente. Y pasamos a otros elementos. Porque yo aquí estoy todavía en la cuestión de antecedentes del existencialismo. O sea, el existencialismo, digamos, no nace en el siglo XX, sino que tiene antecedentes anteriores. Y si queremos buscar antecedentes, ya nos tenemos que ir hasta la antigua Grecia. Digamos que la problemática, porque si nosotros vemos, por ejemplo, los epicúreos, los estoicos son perfectos existencialistas. En el fondo es como un renacimiento una revitalización del estoicismo, del epicureísmo. El epicureísmo que es tan interesante, por otra parte, que es en el fondo un canto a la amistad, entre otras cosas, pero también a la austeridad y a la sencillez y al vivir la vida a un ritmo, digamos, placentero por sosegado, no placentero por exceso de placer, todo lo contrario. Bueno, a las cosas mismas. Mirad, las cosas mismas significa que hay que volver a los fenómenos tal como se presentan a la experiencia, yendo más allá de las interpretaciones previas. Por ejemplo, acabo de analizar unos hechos políticos. Las personas que estamos aquí, que tenemos digamos, ya unas actitudes, o mejor dicho, unas sensibilidades políticas muy arraigadas, muy a flor de piel. No olvidéis que decimos más con el corazón que la cabeza y elegimos a nuestros políticos, si no estamos informados, más con el corazón que con la cabeza. Votamos a un partido como somos de un equipo de fútbol, exactamente igual, no más allá de eso. El que vota al PP es como aquel que es del Real Madrid, y no digo que todos los del Real Madrid voten al PP, aunque tengo mis sospechas. se ríe porque como es español y madrileño. Pero dice, significa que hay que volver a los fenómenos tal como se presentan en la experiencia, yendo más allá de las interpretaciones previas. Nosotros, cuando conocemos algo, estamos aplicando unos esquemas interpretativos, Kant, para los que han estado conmigo en otras oportunidades, y normalmente no vemos la realidad, la vemos siempre bajo el prisma de nuestros propios esquemas mentales. Escuchamos, este es fulano. Yo lo hago, yo cuando alguien me llega una información, dice algo, veo en dónde se ha informado, de dónde sacó las noticias. Claro, esto lo ha sacado en el ABC y se informa y dio una entrevista en Intereconomía, que es una televisión privada española, que vosotros, los que están aquí, se van a sonreír, porque entonces yo ya me quedo ahí, yo lo sigo y lo voy a seguir haciendo, porque no quiero que interpretéis. Lo que quiere decir que muchas veces ya lo que observamos, lo que conocemos, lo organizamos. Por ejemplo, si hay humo, hay fuego. Normalmente el humo era señal de fuego, sobre todo en épocas anteriores. Y podemos llamar a los bomberos. Resulta que no tuvimos en cuenta que Nacho Cano montó una cuestión sobre Malinche y hace unas cortinas de humo artificialmente. Nacho Cano es un director de escena corrupto y, digamos, podría ser pariente de Donald Trump, entre otras cosas, entre otros. Porque ya desde Newton y desde los empiristas ingleses, tenemos que acostumbrar a que un antecedente y un consecuente no necesariamente tiene que ser organizado en la medida de que es causa y efecto. Hay un antecedente y un consecuente. Los médicos saben muy bien. Fumaba mucho, se murió de cáncer de pulmón. Lo que sabemos es que fumaba mucho y que se murió de cáncer de pulmón. La causa fue que fumaba mucho. Es muy probable. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que no nos podemos apresurar en poner el rótulo de causa a aquello que simplemente es un antecedente y de efecto a aquello que es simplemente una consecuencia. Muy bien.
Entonces, según Husserl, y hablando y aprovechando para unir con aquello que iniciaba la reunión de hoy, lo que está claro es que hay una situación en el mundo muy peligrosa, una situación casi prebélica, que nuestra paz está amenazada desde muchos puntos de vista, y desde ahí hay que partir si quisiéramos hacer un análisis de filosofía política. Desde ahí habría que partir. A ver, a veces para explicar el origen del universo viene muy bien decir, no, Dios creó el mundo, más está en la Biblia, está en la Biblia. Dios creó el mundo en 7 días y entonces ese mundo tiene un recorrido, es el alfa, va a llegar a un punto omega, que es el final del mundo, donde todo volverá al creador, los buenos estarán con él y los malos se van al infierno. Sería un esquema simplista. Pero hay otros esquemas también simplistas, no simplistas, pero hay otros esquemas igual de arriesgados, cuando la ciencia intenta, sí, porque el Big Bang, bueno, muy bien, el Big Bang, y ese Big Bang, esa especie de explosión inicial, ¿qué es lo que explotó? Porque estaba ahí, podríamos volvernos locos. Entonces, en esa búsqueda del principio y tener claro el fin, nos podemos perder absolutamente para realizarlo. Lo que está claro es que hay unos hechos, hay unas cosas que conocemos, hay unas situaciones que la filosofía debe analizar. Tenemos que ir a las cosas mismas, a los fenómenos. Por eso el método de Husserl se llama método fenomenológico. ¿Qué es los fenómenos? Esto es una expresión que proviene del griego, quiere decir fenómeno es lo que aparece, fainómena, o sea, tal como está, y abrirnos desde lo que aquí está, lo que hay, por decirlo de alguna manera, ir ampliando abriéndonos a ver hasta dónde llegamos en la explicación, pero no pretendamos colocar las cosas en un esquema perfecto y mucho menos de origen y de fin, de alfa y de omega, muchísimo menos. Es como cuando se habla de temas de Dios o de la inmortalidad, bueno, son temas de otro cariz, ¿no? No es que algo tiene que haber, bueno, pues sí, a ti te gusta pensarlo así. Los griegos vivían tan tranquilos y no consideran, y mira que duró años esa civilización, de que no, el origen no es que algo tiene que haber, no hay origen y final, hay unos ciclos de eternos retornos y se acabó. Algo tiene que haber, bueno, pues puede ser que haya algo. Esto es lo que la gente dice cuando se trata del tema de Dios. Lo primero que te van a decir cuando yo pregunto y que levantan la mano, no, es que algo tiene que haber. Pues ahí empezamos a ver las cosas muy... pues algo tiene que haber o no. O en todo caso es una gran tomadura de pelo, es un espejismo en nuestra vida. Entonces analicemos lo que hay. Eso, analizar lo que hay, es ir a las cosas mismas, tal como son, en los distintos órdenes, en la ciencia o en la filosofía de la ciencia o en las matemáticas vigentes. Sabéis que hay muchas matemáticas posibles y según los tipos de matemática se organiza el mundo de una manera o de otra. Por supuesto, hay muchas matemáticas. Nosotros, ni siquiera Giuseppe Peano, que era un matemático italiano, estamos hablando de 1920, por poner un ejemplo, él murió en 1930 y tanto, profesor de matemáticas de la Universidad de Turín, resuelve el problema de las pensiones de Italia, porque consideraba que las pensiones no estaban funcionando por un error matemático. Y entonces aplicó esos correctores, escribió una serie de cosas y resulta que salvó el sistema de pensiones en su época. Simplemente porque descubre un error matemático que habrá sido hecho, por supuesto, sin mala fe, ni por ineptitud política, simplemente un error matemático. Como los economistas aplican fórmulas matemáticas y no son matemáticos, aunque la utilicen como instrumento, bueno, entonces, a las cosas mismas. Esto, ir a las cosas mismas se llama... en Husserl, reducción fenomenológica. Lo tenéis hice una lista yo, hice una lista, que la tenéis por ahí. Yo no estoy siguiendo ahora la lista, no la tengo en pantalla, pero si me salto algo, yo podría ir a la lista. Voy a intentar, espera un segundito. A ver si puedo ir a la lista. Para no saltarme ya que le he hecho a la lista. A ver. Segundito, perdón, pero yo necesitaría un Francisco, pero a mi lado. A mi lado lo necesitaría para no perderme. Porque ahora me cuesta ir a la pantalla a ver.
Bueno, no importa. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, casi prefiero ir. Tengo que usar dos esquemas. Yo no sé cómo hacer, Francisco, te podrías venir. Bueno, entonces, ese lema, aquí por la filología de Husserl, el lema las cosas mismas, se llama reducción fenomenológica, que significa, también se le llama epogé, una expresión griega, se llama epogé, perdonadme, no quiero haceros perder tiempo, aquí estamos, muy bien, ya está. Bueno, la epogé. Yo no, me seguís, si me pierdo el esquema, me preguntáis porque no lo voy a tener en presente. Esto tiene que ver con el esquema, pero bueno. Entonces, la reducción fenomenológica, estas de ir a las cosas mismas, significa epogé. Epogé es como, está traducida en castellano, en español, como poner entre paréntesis. Es como, ¿qué queremos interpretar? Tal situación, la situación política del mundo hoy en día. Queremos interpretar una cuestión de ética jurídica. Queremos interpretar, entonces lo que hacemos es poner entre paréntesis y empezar a analizar. Imaginaos si tuviera una pizarra, yo pongo entre paréntesis lo que queremos analizar, me pongo en el centro y me voy abriendo como en círculos concéntricos hacia el exterior. Parto de esta base. Esto se utiliza mucho, ¿sabéis dónde? En las terapias psicológicas. No, hasta Marta me avisó que no podía venir. En el psicoanálisis y en otras. Pero más en otras que en el psicoanálisis. Bueno, a ver qué te pasa. No, es que resulta que no puedo dormir y no sé qué, y me he perdido. Entonces partes de eso y de ahí te vas abriendo. Pero no partes, das un salto y no, esto viene seguramente porque tú y te pasas. Te saltas 3 o 4 etapas para poder decir, establecer una causa. No, empiezas a analizar para explicar, ¿qué hay que explicar? La fenomenología de Husserl, los fenómenos, las cosas tal como aparecen, las cosas tal como son. Dice por ahí, para ver si lo puedo. Dice, a través de este proceso se accede a la conciencia intencional. Esto está en el librito. Es decir, a cómo los objetos son dados y vividos en la conciencia sin asumir su realidad. Nosotros todo lo que conocemos, lo conocemos en nosotros. Es curioso, pero está dentro. Hemos recibido unos estímulos y hemos construido lo que tenemos en nuestro interior. Ya sea en la cabeza, en el corazón, en la vamos a llamar la interioridad. Pero eso no quiere decir que se corresponda con la realidad, ni mucho menos. Ya hemos explicado más de una vez que la realidad no es la verdad no existe, la verdad la construimos nosotros, porque las verdades no son como una especie de un escaneo o una foto o de la fotocopia de la realidad. Es lo que tenemos nosotros mismos. Más hay gente que la inteligencia que tienen, o el tipo de formación, o el tipo de esquemas mentales que han conseguido, porque ya podríamos ver en otras circunstancias que en el fondo formarse, instruirse o formar e instruir y demás, es hacer que el interlocutor o las otras personas consigan unos esquemas mentales para poder interpretar. Si no los tenemos, no vamos a ver las cosas, van a ir al cajón de varios. Hay cosas que por más que recibas los estímulos, no tienen los elementos para procesarlo. Por eso la gente dice a veces, y no me refiero a ti, porque no tiene nada que ver, todos los políticos son iguales. No, pero no me refiero, de verdad, Alejandro. Es una cosa que él dijo en clase, como yo le respondí, pues es que, o sea, porque en el fondo eso, o todos los políticos roban, ¿no? Habrá políticos que roben y políticos que no roban. Si partimos de unos esquemas equivocados, Ah, no, si esto lo dicen los socialistas, seguro que está mal. Si lo dicen los fascistas, que son todos los demás, también está mal. También está mal, ¿no? Entonces, solo conocemos lo que está en nuestro interior. Entonces, ¿qué quiere decir que la conciencia es intencional? Y sacamos el otro punto del esquema.
uno de los aportes más importantes de Husserl fue el concepto de intencionalidad. Esto lo tenés en el librito. La idea de que la conciencia siempre esté dirigida hacia algo que no es un mero receptáculo de datos, sino que siempre se dirige hacia objetos en el mundo. La conciencia para Husserl es siempre conciencia de algo. ¿Claro? Entonces, precisamente, partiendo de la intencionalidad de la conciencia, este cruce de conciencia y algún tipo de dato, aunque no lo dice Husserl aquí, que más bien es de origen kantiano, esta cuestión, bueno, es muy anterior, pero lo utiliza muy bien dato, nosotros conformamos los objetos, que los objetos no es sinónimo de cosa. Esto lo tenéis, si lo leéis de nuevo y me hacéis preguntas individuales, yo os los contesto, porque esto se está mucho escrito, está mucho hablado por mí también, y tenéis vídeos que a quien le interese, digo, pues mira, vete tal vídeo de tal tema, que tengo exactamente 358. O sea, no vais a tener vida para verlo todo, porque más o menos serían públicas, grabadas como 600, 700 horas, calcular, eso sería una locura. Bueno, entonces, tenemos que partir de las cosas mismas y de los fenómenos. Esto se va a aplicar, lo van a aplicar los existencialistas del siglo XX, ya veremos cómo. En sus obras tardías, introdujo el concepto de Lebenswelt, mundo de la vida. Precisamente el mundo de la vida, de ahí viene la expresión alemana Lebenswelt, Lebens es vida, Welt es mundo, Lebens es ¿cómo es? Está con un genitivo. Leben es vida y ese es un genitivo. Mundo de la vida sería en alemán. Bueno, es el mundo cotidiano en el que vivimos. Nosotros debemos partir del aquí y del ahora y a partir de ahí ir abriéndonos como en círculos concéntricos para ir comprendiendo. Como tenemos una pedagoga, es un guiño a ella, yo mi método, sin darme cuenta, ahora sí puedo analizarme a mí mismo, es un método circular o cíclico. Yo no explico las cosas de una manera lineal, sino que voy dando vueltas, ¿verdad, Alejandro? Parece que estoy siempre diciendo lo mismo y cada vuelta que doy cojo un poco más y un poco más y un poco más, porque considero que de esa manera vamos ensanchando nuestra propia capacidad interpretativa, ¿no? Es como yo lo identifico siempre como aquellos buscadores de oro que van cogiendo y tamizando arena, piedrecitas, tierra y se van quedando con las pepitas. Pues exactamente igual. Entonces, no es que, por eso yo digo que a mis clases o a mi curso te puedes incorporar en cualquier momento. Porque es como aquellas películas que nos veíamos en el cine de Santa Fe. Un cine que estaba en la calle San Martín, no sé si era el cine Santa Fe, marica, que daba 3 películas y yo me iba, digamos, con mi novia, me veía las 3 películas, porque en 3 películas seguidas daba tiempo a muchísimas cosas. En el cine Santa Fe, empezaba a la mañana y terminaba a la noche. Hoy es un supermercado. Sí, bueno, ahí ya sería más complicado estar todo el día. Y entonces tú llegabas un poco tarde a la segunda, a la tercera parte, pues te veías toda la vuelta, llegabas a la segunda y tercera parte, pues la gente se levantaba de vez en cuando porque ya había llegado a los ciclos de las 3 películas o quería seguir porque le estaba yendo bien. Eso ya depende cuál era el interés que te movía para ir al cine. Bueno, del mismo modo en mis clases podéis venir porque va a haber un montón de cosas que no vais a entender aunque hubieras venido desde el principio. Porque yo no se pueden entender si no las trabajamos entre todos, porque yo no sé la respuesta, yo no la tengo. Yo le decía a Marisa, una compañera que teníamos que es de 3 Cantos, llevaba 8 años viniendo, y digo, bueno, ¿por qué vienes tanto? Pues Marisa viene tanto porque está buscando aquellas respuestas que todavía no hemos encontrado. Pero es que no es una argucia didáctica o algo para enganchar a la gente, yo creo que yo no las tengo. Si alguien me pregunta cuál es el sentido de la vida, yo diré cosas que a mí se me ocurran dentro precisamente de mi conciencia intencional y de mi mundo y del mundo concreto que vivo. Bueno, pues entonces yo digo, el sentido de la vida, pues yo lo que he conseguido es que soy un buscador de sentido y que lo importante
no es tanto la búsqueda, sino todo el camino que te lleva a una búsqueda de un sentido que probablemente al final de los tiempos lo único que vas a conseguir, digo yo, lo digo varias veces, que somos buscadores de sentido. Y sin embargo, también yo puedo agregar que me quiten lo bailado. Y pongo una cosa de tango y de paso confieso que he vivido de Neruda. Bueno, todo conocimiento y ciencia está arraigado a nuestra experiencia vivida, directa del mundo antes de ser interpretado o conceptualizado. O sea, nosotros ya tenemos, como nuestra conciencia tiene unos contenidos, ya tenemos cosas vividas en estado casi puro. Lo que pasa es que es difícil llegar a ellas y no empañadas por la interpretación y por la conceptualización. Yo sé que esto no es fácil de entender, sobre todo los que primero acceden, pero quedémonos que hay que partir de las cosas mismas, quedémonos con eso, que hay que partir del aquí y del ahora y nos vamos abriendo. Fijaos, el diálogo, en temas que podemos discrepar, sería posible si nos pusiéramos todos en una sintonía de nuestras experiencias vividas. Si logramos partir de experiencias vividas similares, podríamos partir de un núcleo, de un acervo común entre los que estamos aquí, ya sea por generación, por opciones, por sentido de la vida, por muchas cosas. Si nosotros partimos de eso, porque nuestras perspectivas son diferentes, como diría Ortega, la perspectiva de un argentino y de un español, de un maño, de un aragonés como Francisco, y de una habitante del litoral, como puede ser María Inés, que es tropical, es verde, está el río Paraná, que ya es tan cantarino que de ahí han salido montones de canciones, no es tan abrupto como el mendocino, que somos más montañeses y más castellanos. Bueno, pues estas son distintas perspectivas, pero si nosotros lográramos de alguna manera llegar a el diálogo, empezar a dialogar y unir, tratar al cabo entre nuestras perspectivas, podríamos llegar a construir entre todos una verdad común para todos. Por eso yo digo que la verdad es subjetiva, no están ahí fijadas por nada ni por nadie, las construimos entre todos y si nos vamos poniendo de acuerdo, pues vamos construyendo nuestras propias verdades. Claro, para eso se necesita un camino, se necesita gente constante, un grupo, porque no hay otra manera, sino que por más que vengas a 5 clases mías, es como si asistieras a 5 conferencias que hay un señor por ahí. Y esto no es mi objetivo. Mi objetivo es que todos nosotros, poniendo nuestro granito de arena como filósofos y filósofas que somos, construyamos nuestras verdades. Pues partiendo de nuestra experiencia de vida, a la cual apelamos. Que aunque tengamos a veces experiencias de vida parecidas, a veces hay que machacar un poco. No olvidemos las discusiones que hemos tenido, a veces yo me he pasado con mi querida María Inés por el tema de mi ley. Claro. Pero bueno, hay otros elementos que juegan ahí, de nuestra experiencia de vida, que nos permiten ese diálogo. Yo llamo las cosas por su nombre. Bueno, muy bien. ¿Queréis? Bueno, no. Voy a avanzar. Repito que si esto, por lo que sea, hoy no queda cerrado, podemos ampliar. Nosotros la verdad que tenemos aquí no tenemos que rendir cuentas a nadie, aunque yo tenía intención de terminar en febrero, podría todavía hacer un jueves más, luego me iré a Argentina y en algún momento, oye Eduardo, ¿por qué no nos reunimos unas clases para tratar estos temas? Pero os pido protagonismo, A veces os cortáis un poco y a veces podría decir, bueno, vamos a charlar entre nosotros, ¿qué tal? ¿Qué os gustaría si es que nos gusta algo? Porque yo no voy a ser tan voluntarista que empeñarme en dar clases por dar. Entonces a lo mejor cuando vuelvo yo de Argentina, yo también voy a tener posibilidades en abril y mayo, de ahí de hacer algo. Y de paso vendría con la experiencia argentina de la marinera. Marinés, te voy a decir que te voy a mandar unos tapones especiales para los oídos, para que no te asustes, porque pueden ser terribles, que yo confirme mis hipótesis. Bueno, Arthur Schopenhauer. De esto casi no vamos a hablar, está en el esquema, porque básicamente es el problema de la importancia del dolor, y que no es pesimista, yo no creo que sea pesimista, incluso por ahí
en el libro se me ha filtrado algo de pesimismo, pues no, tampoco he cambiado respecto de eso. Y entonces eso ya lo hemos tratado y podemos seguir tratándolo. Es muy importante que aquello que decía, bueno, en definitiva, yo he dejado dos frases en mi esquema, donde dice: el sufrimiento es la característica principal de la existencia, ya que el placer es solo temporal. Y yo lo comparaba a esto, pero hay que darle la vuelta varias veces, que la paz no es el estado natural de la sociedad y del mundo, sino que es la violencia y la guerra. Y que lo excepcional es la paz. Y temporal. Es curioso. Pero sin embargo hay una cosa muy interesante, que dice el librito, que dice que sostenía que el mundo no tiene una racionalidad intrínseca, o sea, el mundo no tiene un sentido. El mundo no tiene un sentido. Por supuesto que ese sentido que muchas veces lo daba la religión, y esa religión secularizada formó filosofías donde parece que todo tiene sentido, puede ser ridículo, porque si fuera un Dios debe ser un ser maléfico que permita lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza o en Ucrania o en América Latina o en Estados Unidos o en tantos lugares. Entonces, el mundo no tiene una racionalidad intrínseca. No nos empeñemos que el mundo tiene sentido, ni que nuestra vida tiene sentido. Más bien, preocupémonos por construir un sentido, y ese sentido que vamos construyendo entre todos, mantenerlo. Cuando decimos, queremos que nuestra democracia funcione y mejore, por favor, defendamos la democracia. Va a ser difícil, defendamos la democracia de la amenaza brutal que hay en nuestros países y en el mundo, en todos. Defendámosla. Una amiga mía, muy querida para mí, me mandó una cosa, que ella trabaja con esto del bienestar emocional, el amor, cómo se aproxima el día de los enamorados, una visión idílica del amor. Jamás ha triunfado el amor en nuestra sociedad, nunca. Yo es un tema que me enerva cuando se trata del amor, antes de escuchar a Borrell, el amor. Pero ¿desde cuándo el amor es lo que prima en nuestras conductas? ¿Desde cuándo? Es una ilusión. Es como cuando hablábamos de religión, de cristianismo, que es una religión del amor, a mi criterio, tal como lo plantean los escribas de Jesús, que son los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pero ¿alguna vez los valores cristianos, alguna vez se han tenido en cuenta? No, más, rápidamente cuando la Iglesia ha tomado el poder, y los papas eran guerreros y se organizaban todas las guerras del medioevo entre unos y otros, ¿alguna vez realmente el amor está presente en nuestra ética? Por supuesto que no hay ningún sentido. Hombre, una realización de una empatía y de una solidaridad, yo prefiero hablar de solidaridad universal, es la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora los van a expulsar, los van a declarar seguramente ilegales, como quieren declarar ilegal las Naciones Unidas, y de paso decir que el Tribunal Penal Internacional no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, ojo, tampoco caigamos en la patraña del amor. Existe algo muy interesante que está desde la época de los epicúreos, que es la amistad, que es amor. Amor no es necesariamente amor erótico. Pues el amor erótico, ya repito que tengo el peor de los conceptos, y sobre todo procuro siempre tener, no siempre, pero el 51% más de la acción, porque si no estoy perdido. Bueno, entonces quiere decir que no tiene sentido este mundo. Entonces yo parto del dato de conciencia y de experiencia vivida, o podríamos partir, porque yo lo sugiero, de que el mundo no tiene sentido. Ya lo decía también unos cuantos, ¿no? No solo, también Nietzsche, también Schopenhauer, el propio Kierkegaard, Sartre y Heidegger, y esto nos llevará a la famosa angustia existencial. ¿Por qué? Porque no somos menores de edad, porque somos adultos, porque el sentido lo tenemos que construir entre todos. Muy bien, Kierkegaard. Fijaos en las fechas, esas las he dejado porque cuando vivió muy poco, del año 1813 a 1855, en plena época de construcción de Argentina como país, desde la famosa Revolución de Mayo, la Declaración de la Independencia del 16, la
formulación de la aprueba de la Constitución en el 1853, creo que fue. Argentina estábamos peleando los unos a los otros, forjando este país. Ya había personas como Kierkegaard. Por cierto, éramos bastante salvajes. De ahí Sarmiento escribe un libro maravilloso que se llama Civilización o Barbarie. Se lo ha criticado mucho porque decía que era extranjerizante y demás. Estábamos a la barbarie. Estábamos a la barbarie. Uno de los ejes de la filosofía de Kierkegaard es su afirmación de que la verdad no se encuentra en sistemas racionales universales, sino en la experiencia subjetiva de un individuo. No existen sistemas filosóficos, que es una de las características de la filosofía del siglo XX, es rechazar los sistemas filosóficos como los de Hegel, como los de Kant, como los de Descartes, como todos estos. Yo soy no estoy haciendo una enmienda a la totalidad, que dé una solución y nos explique racionalmente qué es el mundo, la sociedad, la ética y todo. No se encuentra en sistemas racionales universales, quiero decir, en el sentido que sean válidos para todos, sino en la experiencia subjetiva del individuo. Fíjate la relación que hay entre Kierkegaard y ¿cómo es? Quien hablábamos hace un rato, y Husserl, la experiencia vivida. Sostenía que cada persona debe vivir su vida y encontrar su verdad a través de sus propias decisiones y experiencias. Esto va a llevarnos lo veréis clarísimo esto en el existencialismo. Muy importante partir de la existencia vivida. Bueno, pero ¿y si la existencia vivida? Bueno, habría que hablar. Vosotros estáis aquí y estáis interesados en reuniones filosóficas y os interesa la filosofía porque partís de una existencia vivida. Y porque sois unos buscadores de sentido. Y porque siempre habéis intentado vivir en serio. Y nos hemos equivocado mucho, pero intentamos vivir en serio. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Para Kierkegaard, la existencia es un concepto abstracto. No es un concepto abstracto, porque es el primero que realmente es considerado el primer existencialista histórico, pero es del siglo XIX. Fijaos que he puesto a un Schopenhauer, que es de la misma época, como un antecedente del existencialismo, y al propio Husserl, y sin embargo este ya es existencialista. Bueno, fue un poco el fundador, más que el fundador de una escuela, porque otra cosa es que los existencialistas en el siglo XIX, XX, XXI ya no existen escuelas filosóficas. Porque las escuelas filosóficas corresponden a sistemas filosóficos. Y como no hay los sistemas filosóficos son endebles, tampoco hay escuelas. Puede haber corrientes o preferencias. Ya veremos en algún momento del siglo XXI, en algún momento que podamos, realmente en qué estado está la filosofía actualmente. La existencia no es un concepto abstracto, sino algo que cada persona vive de manera concreta y única. Esa es nuestra existente, el concepto que luego Heidegger dirá, soy un ser en el mundo, el Dasein, ya lo veremos en su momento. Para Kierkegaard, la filosofía debía enfocarse en la experiencia del individuo, quien enfrenta decisiones existenciales que no pueden ser resueltas a través del razonamiento lógico. Las decisiones existenciales son aquellas que Mujica en aquel decía, decido con el corazón y no con la cabeza. La cabeza en todo caso nos sirve más o menos de especie de plantilla o de no sé, de algo que ordena, y es verdad, Por ejemplo, nosotros estamos aquí. Bueno, pues si estamos no es tanto sino vamos a decirlo de una manera general, porque nos gusta, no que gusta lo que hago yo, que nos gusta. A mí me gusta estar aquí. De hecho, la reunión pasada donde hablasteis todos, me encantó. Me gustó mucho. Entonces, eso es muy importante. Kierkegaard es quien introduce la noción de angustia. Eso sí bueno, no solo Kierkegaard, también hablaba de Schopenhauer, ¿no? Y también hablaba Nietzsche. Introduce la noción de angustia como una característica fundamental de la condición humana. Estamos condenados a la angustia, porque precisamente este primate extraño, que en algún momento le habrá venido un virus a aquellos primates que no eran todavía humanos, y desarrollamos una inteligencia
este tipo que tenemos, es decir, reflexiva, la que tenemos, en la medida que empezamos a comprender o intentar comprender, la angustia acompañaba a nuestra manera de vivir. La angustia tiene que ver con miedo, tiene que ver con lucha por la subsistencia, tiene que ver, luego se va elaborando más. Entonces, esta es una condición fundamental de la existencia. A diferencia del miedo, que tiene un objeto concreto, es muy importante la relación medio-angustia. Lo puse ahí para no olvidarme de esto. Yo sacaba el esquema de esto, de este otro esquema más amplio que tengo, O sea que por eso no voy a andar resaltando. La angustia no es el miedo es miedo concreto, miedo a enfermarme, miedo a perder la fortuna que he amasado, miedo a que me deje no sé qué mi mujer, miedo a morirme con dolor, miedo a hacer muchos miedos. La angustia es algo, no tiene un objeto concreto, en el fondo es como un estado de angustia. Surge de la libertad del ser humano para elegir y de la incertidumbre que acompaña esas elecciones. Diríamos que surge de la incertidumbre. La angustia está más presente en nuestra vida de que nos imaginemos, de lo que nos podemos imaginar. Cuando alguien te dice, yo algunas veces he hecho mis pasos en la terapia psicológica, cuando era más joven, pero como yo básicamente mi base había sido la filosofía, continué con la filosofía. No sé qué me pasa hoy, dice, me siento raro, me he despertado con una sensación. ¿Qué tal estás? Pues no sé, algo, un peso, algo. Esa es la angustia. La angustia es, me pasa algo, pero no sé qué me pasa ni por qué me pasa. Las personas sufrimos mucho con eso, estamos muy perdidos. Pero habría que explicarlo, pero claro, a ver, yo no, mira, es que esta forma parte de la condición humana, pues ya la hemos liado, porque tenemos que explicar qué es condición humana. No, perdona, sí, pero yo no vengo para que me dé una clase de filosofía, yo vengo para a ver cómo puedo resolver esto. Entonces, pues están los médicos, los psiquiatras, también están los psicólogos, algo pueden mitigar. Pero es una condición, vamos a llamarle natural, sí, natural. No me gusta utilizar la palabra natural si es indebido. Natural de nuestra propia experiencia, de nuestra propia Lebenswelt, de nuestra propia experiencia de la vida. Yo mismo me despierto algunas mañanas con una sensación de angustia. Por supuesto que lo relaciono con hechos inmediatos, con cosas que han ocurrido, que algunos ya las conocen. Pero eso, en el fondo, hace que me emerja esa angustia de base que tenemos los seres humanos por el hecho de haber sido arrojados al mundo y estar perdidos y a veces no encontrar el sentido de las cosas, se nos desdibujan, nos quedamos como suspendidos en esa incertidumbre que nos paraliza, ¿no? Pues esa angustia es muy interesante porque es la fuente de muchas cosas. ¿La podemos ver a nuestro favor? Sí. 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 Es como que la filosofía oriental no sé nada, ¿no? Pero cuando la filosofía oriental te dice, vuelve las fuerzas negativas a tu favor, es como con el símil del judo y de otras artes marciales, en donde aprovechas la fuerza del enemigo para contraatacar, ¿no? Entonces, habría manera de mitigar esa angustia, pero de una manera sensata, no emborrachándose ni tomando pastillas ni no sé qué. Bueno, entonces, la angustia como radical en el ser humano. Y esa angustia nos provoca ansiedad. La libertad genera ansiedad. La angustia es, por tanto, el sentimiento que se experimenta ante el abismo de la libertad y de la responsabilidad. Eso ya lo decía Kierkegaard y estará muy presente en Jean-Paul Sartre, como se acordará muy bien, pero hemos tratado hace muy poquito, Alejandro. El sentido de la responsabilidad nos provoca, si somos decentes, vamos a ver, si no nos hemos quebrado ya como seres humanos, si mantenemos vigente ese proyecto de ser seres humanos con el cual nacemos, como diría Sartre, pues la angustia nos causa, digamos, la responsabilidad y la libertad nos causan zozobra, nos generan angustia y ansiedad y angustia. Y si seguimos ansiedad, angustia y desesperación, ya cantamos un bolero, pero no lo voy a cantar porque tengo muy mala voz. Hay una ansiedad de tenerte en mis brazos y no sé qué. Bueno. La mexicana sabe más. ¿Eh?
las mexicanas saben bien esas letras de los boleros. Sí, sí, sí. Muy bien. Está la cosa un poco, pero bueno, yo puedo estar unos minutos más, pero si os tenéis que ir, me avisáis y continuamos. Aquí viene otro antecedente fundamental, pero fundamental del existencialismo del siglo XX, que es Carlos Marx, 1818-1883. Pero ¿qué tendrá que ver estos comunistas? No, perdón, Carlos Marx era Carlos Marx, no era comunista. De ahí vienen luego las propuestas de él con el existencialismo. Bueno, Carlos Marx, no voy a explicarlo ahora porque ya lo he explicado, pero a requerimiento del público podemos hacer un cursillo sobre el marxismo. Nos va el concepto de alienación. Porque claro, la alienación es precisamente la situación del ser humano sometido en un mundo sin sentido, donde no ve sentido y que vive una existencia de angustia, de desolación y de sufrimiento. Él habla de la alienación en el trabajo, y esta alienación la produce la sociedad capitalista. Claro que la sociedad capitalista, independientemente de Marx, viene a punto, porque ese predominio del tener sobre el ser, del consumir, lo decía Mujica en la entrevista de Goebbels, es lo que genera muchísima la adicción de todas las sustituciones que nos produce la sociedad de consumo, que atentan con nuestra propia experiencia de vida, contra la vida del mundo de la vida, ¿no? que decía ¿cómo es? Schopenhauer. Vale, exacto. Entonces, concepto de alienación. Ya sabéis, no lo voy a analizar ahora, pero la alienación, o sea, que una persona que trabaje, ahora están bajando un poco, pero que trabaje 10 horas diarias, que le paguen un salario que no le alcance para darle de comer a sus hijos a llegar a fin de mes, eso es la alienación pura. Conviertes tu vida en fuerza, en mercancía, la adquiere aquello que por el mero hecho de tener los medios de producción, de tener la fábrica, la tienda donde trabajas, o la casa donde ejerces su servicio doméstico, pero como no tienes dinero, tienes que limpiarle los baños y los excrementos a los que te pagan. Entonces eso realmente es alienante. ¿Alguien tiene que hacer el trabajo? Sí, se podría hacer, sí, pero habría que hacerlo en otras condiciones. Bueno, esto lo voy a nombrar como pincelada. Lo que habría que estudiar muy bien es precisamente el materialismo histórico, que es la aportación de Marx a lo que va a ser la filosofía marxista, ¿no? Con las aportaciones de Engels, que luego va a ser base de muchas cosas. Entonces, ese materialismo histórico sostiene que la historia humana es el resultado de las relaciones materiales y económicas, y esto influyó enormemente en los pensadores existencialistas a la hora de comprender la condición humana en su contexto social y económico. En un análisis fenomenológico, si entendemos que la mayoría de las situaciones que generan desolación, malestar, sufrimiento, tienen que ver con relaciones materiales y económicas, pues ya tenemos un interesante punto de partida. ¿Qué pasa con las guerras? Son una cuestión económica, de poder, ya hemos dicho, no, lo decía Borrell, la paz no es el estado natural de la sociedad, pero al mismo tiempo, hoy decía ese periodista, Donald Trump va a resolver las cosas como negocio, un gran negociante, ha hecho mucho dinero, entonces yo te doy esto, pero ahora me vas a hacer lo otro porque me conviene. Y no te preocupes por Gaza, me lo dejas a mí una temporada, yo te lo dejo perfecto. El concepto de praxis, otro elemento del marxismo, que la acción consciente ¿qué es la praxis? La acción consciente para transformar el mundo. Y eso influye enormemente en el existencialismo. No se trata, dice Marx, de interpretar el mundo, sino que hay que transformarlo.
Por eso yo muchas veces digo que no me interesa una filosofía de lujo, una filosofía burguesa para conocer cosas, sino lo que se trata es de un conocimiento que genere acción, que genere energía para transformar el mundo, para que seamos felices el máximo de personas. Esto no es para que vosotros... Yo os puedo recomendar cursos, no vosotros, ya eso es una tontería, pero gente que viene a veces... Pero no, yo te recomiendo cursos de filosofía, si te gusta aprender filosofía. A ver lo que está aprendiendo. Aprender nombres, cifras, teorías y hacer cuadros sinópticos. Esto es un curso... Una sustituta mía en la universidad, que me acaba de ayer de mandar, tiene un laboratorio filosófico germinal. Y entonces me ha mandado, dice, ¿tienes una web? Sí. ¿Por qué se llama laboratorio? Porque se llama filosófico, porque se llama germinal, ¿no? Y tienen unos cursos y dice cosas muy interesantes, del estilo un poco, pero no se conocen para nada, a Silvia Artigue, con su práctica filosófica de acompañamiento filosófico. Estamos para transformar el mundo, sino para qué. Por eso la filosofía es terapéutica. Marx hace una crítica de las ideologías como sistemas de ideas que justifican y perpetúan las relaciones de poder y dominación en la sociedad capitalista. La ideología siempre es algo malo. Nosotros hemos hecho en alguna oportunidad un análisis de las ideologías. La ideología es un subproducto que no es una explicación filosófica ni teórica, está formada de creencias. Ortega Gasset, lo que tenemos que hacer es transformar creencias en ideas. Pero nosotros no, es que sería la filosofía. Pero vivimos de creencias, vivimos de ideología. La ideología es nefasta. Eso es un producto que nos domina y que nos impide ser felices y ver las cosas con claridad. Es muy interesante la crítica a la ideología que está presente en el existencialismo. Porque las cosas no surgen por generación espontánea, Entonces, que sepáis que estos son elementos, temas, ingredientes, maneras de funcionar heredadas del siglo pasado. Terminaba yo diciendo, el marxismo también es un humanismo. El marxismo es un humanismo. Sartre dice, el existencialismo es un humanismo. Hombre, Sartre tiene una gran influencia de Marx, de hecho, sin embargo, en el propio Partido Comunista francés no lo entendieron, ya que su objetivo final es la liberación del ser humano de las condiciones que lo oprimen. O sea, la filosofía debe ser un humanismo, porque el objetivo de la filosofía, de la reflexión y de la acción filosófica debe ser liberar al ser humano de la opresión. Eso es lo que estamos haciendo nosotros. Por eso nosotros somos un grupo de resistencia, somos resistentes, un grupo de resistencia, las micro-resistencias que hablaba Michel Onfray. Somos un grupo de resistentes. Esto es ser resistente, A pesar de todo, la tempestad, a pesar de todo, de lo que no entiendo, de los palos, aquí estamos. Porque quizás podemos aportar algo para que el mundo sea más humano. Nietzsche. Decidme cuando yo, porque le estoy dando esperaremos. Bueno, Nietzsche también no lo voy a desarrollar porque merece un tratamiento propio, no falta tanto. Voy a mencionar. Bueno, Nietzsche, digamos, cuestionó radicalmente la metafísica tradicional. Algunas personas están aquí, lo hemos visto, en Tres Cantos durante años, este año, pero hace una crítica de la metafísica, que es de donde vienen grandes males. Plantea la muerte de Dios, que es interesantísimo. Es que no está hablando de Jesús de la cruz. La muerte de Dios es muy interesante, pero muy interesante. Yo haría solo un seminario sobre el tema de la muerte de Dios y la muerte de Dios, que lo plantea también Heidegger, ¿no? Cuando dice que los dioses han huido en ¿para qué ser poetas? Que esto lo vamos a ver dentro de poco. Porque la muerte de Dios en realidad es la crisis de valores tradicionales que solían dar sentido o coherencia a la vida humana. Pero es una muerte de Dios gozosa, porque la muerte de Dios significa que el hombre queda desnudo, queda en la intemperie y propicia la aparición del Übermensch, o sea, del superhombre. Que sería otro de los conceptos de Nietzsche que no lo voy a analizar ahora,
Pero luego me decía, oye Eduardo, yo creo que tendríamos que reunirnos para hablar de Nietzsche, yo creo que tendríamos que reunirnos para hablar de Marx. Nietzsche predijo que la pérdida de estos valores llevaría a una forma de nihilismo, es decir, la sensación que la vida carece de sentido. Precisamente la sensación que estoy seguro que tenemos casi todos, o bastante, en bastante medida, de que la vida carece de sentido, es lo que se llama el nihilismo. Pero ese nihilismo, lejos de atenazarnos, bloquearnos y hundirnos, nos tiene que servir para dar un salto, dar un respingo hacia el superhombre, que no es un... No, habría que explicar lo que es. Precisamente porque si emergemos de este nihilismo como aquel que emerge del dolor en pos de la paz y de la serenidad que había perdido, o de aquel que defiende la paz para evitar que sea la guerra lo que todo lo mueve, pues es precisamente la consecuencia de la toma de conciencia de la muerte de Dios. Y si algún día me pedís que desarrolle el tema de Dios, os puedo asegurar que hay mucho material aquí. Porque en realidad Dios está en nuestro interior y está en nuestro semejante y está en la naturaleza y en todo esto. Entonces, solo estamos, por decir, es una metáfora, son las metáforas de Dios, ¿no? Si no respetamos a los demás, si no respetamos la naturaleza, los seres humanos también somos naturaleza, todo está perdido. Y nos la estamos cargando, nos la estamos liquidando. Bueno, Nietzsche rechazaba la idea de que el ser humano tiene una esencia fija, eso es otra cuestión. Esto lo vamos a ver en el existencialismo. No existe una esencia del ser humano predeterminada, porque todo lo predeterminado nos lleva a alguien que lo predeterminó. Todo lo predeterminado nos lleva en el fondo a un Dios creador. Incluso que las verdades absolutas, los sistemas racionales perfectos, todo esto nos lleva a que alguien diseñó todo esto. Y si no diseñó nadie, y esto no está diseñado, eso es desbarajuste, es un sinsentido. Entonces tenemos que empoderarnos para coger un poco las riendas de este sinsentido, darle un sentido y por fin darnos cuenta que somos nosotros los que debemos actuar y construir. Y nos hemos convertido en esa actitud en superhombre. Un hombre nuevo que no tiene complejos a la hora de reconocer que esto no tiene sentido y a la hora de asumir la responsabilidad de construir un mundo con sentido. Por más que tengamos que a veces navegar en la angustia y en la angustia existencial. Pero si estamos juntos, bueno, nos apoyamos. Por eso también somos resistentes, no solo desde el punto de vista, el sesgo político podría tener, no, el sesgo existencial y humano. Tener con quién hablar de estas cosas. Fijaos, ¿tenemos mucha gente con la que podemos hablar de esto? No podemos hablar con la mayoría de la gente. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil poder expresar ideas y poder decir, mira, compartir simplemente el sinsentido, la desolación, la angustia. A veces compartir silencios o compartir caminatas disfrutando de la naturaleza. O ir a visitar a Laura donde vive, que es un lugar maravilloso. Yo me estoy tentando de ir a visitarte, Laura, porque dices que vives en la montaña, así que tengo ganas. Basta que me invites, a lo mejor me doy una vuelta. Estás invitadísimo, invitadísimo. Sigo en la Marina Alta, pero en el interior. Me fui hacia la montaña. Sigo a media hora de la playa, pero estoy en el interior, en la parte, en un bosque. Qué maravilla. Montes, no es montaña como las de Argentina, porque aquí le dicen montaña a las montañitas estos. Pero está muy bonito. Muy bien, y así como nos vimos hace 2 o 3 años cuando fui a ver a Silvia, de paso estuvimos también con Laura, que también vive en el mismo lugar, y me encantó. Ya sabéis que Laura, pues claro, pues la conozco desde pequeña, hace muchos años ya, eras cuando apareciste. Sí, bueno, para mí, permíteme que... Sí, con 30, yo qué sé. Te llevo muchos años. Eres como de la edad de mis hijos, no los mayores, sino los términos medios.
el hombre, no hay una esencia humana definitiva, sino que el hombre se encuentra siempre en un continuo proceso de transformación. Esto queda todo planteado, ¿eh? Y bueno, por último, Freud. Freud voy a mencionar, porque voy a terminar, voy a abrir un pequeño, aunque alguien se quiera ir, se va, yo aguanto un poquito. Freud nos aporta la noción de inconsciente, en donde, como todo, el inconsciente es una parte de nuestra propia personalidad, de donde emanan muchas conductas y actitudes que no las controla la razón. Es la base de acciones y de conductas. Él, ya sabéis que tiene nos presenta una tipología de organización del inconsciente con los 3 estamentos de yo, super yo y ello, que no voy a explicar ahora. Es muy interesante, porque el ello es la conciencia moral. Freud analiza El malestar de la cultura, el librito que hemos tratado en estos cursos, que es una obra filosófica de Freud, en donde, que yo recomiendo. Entonces nos explica en unas pocas pinceladas todo lo que estamos pagando, porque esta angustia tiene una explicación. Y el sentido de la responsabilidad, la búsqueda del sentido o el caer en la cuenta de que nada tiene sentido, tiene una explicación. Y es que somos unos animales que intentamos limitar nuestras conductas, digamos, ancestrales, nuestros atavismos de pertenencia a ese mundo animal, nuestros instintos, regularnos, y entonces, pues eso nos hace que esto tiene un precio. Culturizarnos, socializarnos tiene un precio. Controlar y no acogotar al vecino tiene un precio. Por eso hay que saber que manejar muy bien la ira. Porque un animal, ¿qué hace? Pues le rompe la cabeza, se le tira encima y se acabó. Y a lo mejor, depende del animal que sea, además se lo come si le gana, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer eso. Y esto tiene un precio muy alto. Esto se llama frustración, dentro de la dinámica de la personalidad, frustración. Y para eso, para mitigar esa frustración, esto nos lleva a la noción de mecanismos de defensa, que son como autoengaños y explicaciones, que más o menos nos ayudan. Esto, en el librito veréis que se equipara, y de ahí toma sobre todo Jean-Paul Sartre la noción de mala fe. La mala fe tiene que ver con un autoengaño, una autojustificación para no cumplir con nuestro deber, no asumir nuestra responsabilidad, y que actúa como mecanismo de compensación o de defensa.